Bienvenidos a un nuevo video de RAES. En el día de hoy hablaremos sobre los tipos de obligaciones. Toda esta clase será en base a lo aprendido gracias a la profesora Lilia Herrera. Así que vamos a verlo. Para empezar, hablemos de la obligación natural. Esta no se encuentra en el derecho positivo, pero esto se ve en la medida a que no dan acción para exigirse. Se debe identificar que la obligación natural está relacionada con el deber moral, por lo cual no existe acción para exigir su cumplimiento. Sin embargo, le da autorización al acreedor para retener cualquier cosa que se haya dado en razón de la obligación. Se oye un poco complicado, pero veamos un ejemplo. Supongamos que nuestro mejor amigo sufre un accidente de auto y no tenía cómo pagar las cuentas del hospital. Entonces nosotros de buena fe le pagamos la cuenta del hospital. En ese caso no hubo ningún tipo de documento que nos obligase a hacer la acción, ni mucho menos una petición expresa de nuestro amigo, por lo cual pagamos la cuenta de nuestro amigo por libre voluntad. No tendríamos derecho a pedir una devolución de lo gastado, ya que no había nada que nos obligase a realizar la acción. Debo señalar que una obligación civil puede generar una obligación natural, ya que si prescribe, la obligación se da por extinta. Sin embargo, el deudor aún podría pagar por medio de la obligación natural. Ya que mencioné las obligaciones civiles, debemos comprender que es cualquier tipo de obligación que confiere la acción de exigir cumplimiento. Ya todos conocemos las obligaciones simples, donde simplemente se da un intercambio. Así que vamos a las obligaciones múltiples. Un tipo de obligación múltiple es la obligación alternativa, la cual encontramos en el artículo 1018 al 1023. Consiste en que se ofrecen dos prestaciones de forma que el deudor se libera de la obligación pagando con una de estas. En esta obligación se deben cumplir ciertas reglas. Al plantear esta obligación, la elección de qué prestación entregar le corresponde al deudor, a no ser que se estipule lo contrario. Por su parte, no es necesario que el acreedor acepte la elección. Le corresponde al deudor notificar al acreedor, ya que la elección solo produce efectos después de notificación. Igualmente, una vez se lo notifica al acreedor, la obligación deja de ser alternativa. Otro tipo de obligación múltiple es la obligación facultativa. Esta no se encuentra consagrada en el Código Civil panameño. Sin embargo, la doctrina permite realizarla debido a que brinda las características de cómo hacerlo. La naturaleza de esta obligación se encuentra en las características del objeto, ya que se establece en una obligación principal, pero también se establece en una obligación accesoria, en caso de que no se pueda cumplir con la prestación principal. En esta obligación se debe intentar cumplir la prestación principal, a como dé lugar, y si no es posible, se paga con la prestación accesoria. El acreedor no puede elegir cuál prestación cobrar, y una vez el deudor especifica cuál es el objeto al entregar, la obligación facultativa se extingue y pasa a ser una simple. Hagamos una pausa para aclarar estas obligaciones múltiples. Es muy importante saber diferenciarlas. La obligación alternativa establece dos prestaciones con las cuales se puede pagar y el deudor elige cuál prestación entregar. En cambio, en la obligación facultativa, si bien se establecen dos prestaciones, se les coloca una categoría, ya que existe una prestación principal y una accesoria. Y el deudor debe intentar cumplir la obligación principal y solo en caso de que no pueda, entrega la prestación accesoria. Ahora pasaremos a otro tipo de obligación. Esta se conoce como obligación condicional. Esta, más que regular el objeto, regula las condiciones de la prestación, ya que regula el nacimiento o extinción de la obligación. La obligación condicional presenta elementos esenciales para la configuración de la misma. Esto consiste en que el acontecimiento debe ser futuro, ya que no puede basarse en acontecimientos pasados, e incierto, ya que dependerá de las circunstancias establecidas en la obligación.
Un ejemplo de obligación condicional es el cobro de una herencia. En este caso, el evento es futuro y es incierto cuando fallezca el testador. Es importante señalar el artículo 1001 del Código Civil. Establece que un hecho ilegal o imposible no puede ser objeto de condición, como por ejemplo el de cambiarse de religión o casarse con determinada persona. Existen diferentes clases de condiciones. Cuando se habla de condición suspensiva, se refiere a que se necesita que se cumpla una condición para que nazca el derecho. En cambio, cuando se habla de condición resolutoria, al cumplirse la condición se extingue el derecho. Igualmente, se clasifica la posibilidad de que la condición ocurra. Se denomina condición pendiente a la condición que no ha ocurrido, pero se tiene certeza de que va a ocurrir. Se denomina condición cumplida cuando el acontecimiento de la condición se ha realizado. Debo señalar que no se admite equivalencia. Se debe cumplir exactamente la condición planteada. Y por último, se le considera fallida a la condición que no ha ocurrido y no tiene posibilidad de ocurrir. Para concluir este tema, es importante saber qué es el plazo y el modo. El plazo es similar a la condición, ya que de él depende la exigibilidad o extinción de una obligación. Sin embargo, este es un acontecimiento futuro y cierto, ya que se tiene la certeza de que va a ocurrir. Un ejemplo de esto sería un contrato donde se establece una fecha para exigir la obligación. En cambio, el modo es la manera dada y preestablecida para ejercitar un derecho. El modo corresponde a la restricción de voluntad, por lo cual es coercitivo. Se diferencia de la condición ya que no suspende un derecho. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero que te haya gustado. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales.